¿Y si la historia más importante jamás contada fuera, en realidad, una mentira? No estoy hablando de un pequeño error de traducción o de un detalle que se perdió con el tiempo. Estoy hablando de una grieta fundamental, una falla que atraviesa el corazón de la narrativa, dividiéndola en dos realidades que no pueden existir al mismo tiempo. Desde hace 2000 años, el mundo debate sobre una única figura. Miles de millones de personas siguen sus enseñanzas, pero en la práctica, adoran a dos personas completamente diferentes que casualmente tienen el mismo nombre: Jesús de Nazaret, Isa, hijo de Mariam. Para un lado, Él es Dios, que descendió a la tierra para morir por los pecados de la humanidad. Para el otro, Él es uno de los mayores profetas, un hombre a quien Dios rescató de una muerte humillante en la cruz. Cristianismo e Islam. Dos pilares de la fe que honran al mismo hombre, pero que están en desacuerdo en el punto más crucial de todos. ¿Quién era Él? ¿Qué vino a hacer? ¿Y cuál fue su fin? Durante siglos, teólogos e historiadores han intentado resolver esta ecuación. Analizaron manuscritos, estudiaron dialectos, compararon textos, pero el debate siempre se topó con el mismo muro. Un muro llamado fe. Cuando los hechos terminan, comienza la interpretación. Y la interpretación es un campo de batalla, donde vence la idea más fuerte, no necesariamente la más verdadera. Pero, ¿y si miráramos esto de una forma totalmente nueva? ¿Y si, por un momento, dejáramos la fe de lado y miráramos las fuentes originales como nadie nunca las ha mirado antes? Como datos puros. Fue exactamente lo que hicimos. Tomamos los dos textos más influyentes del planeta, los Evangelios del Nuevo Testamento y el Sagrado Corán. Los tratamos como dos archivos de datos independientes, dos informes que describen al mismo personaje central, pero con resultados totalmente opuestos. Cambiamos la pregunta. Dejamos de preguntar ¿quién tiene razón? E hicimos una pregunta mucho más productiva. ¿Por qué estos datos son tan diferentes? Para responder a esto, necesitábamos una herramienta capaz de analizar la lógica oculta en la narrativa. Necesitábamos el sistema analítico Axioma. Nuestra tarea fue clara: ejecutar un análisis cruzado completo de los dos archivos y construir dos modelos paralelos de la persona conocida como Jesús. El foco se desvió de los patrones divinos a los patrones de falla. Estábamos buscando los puntos exactos donde una única historia se divide en dos, para nunca más volver a encontrarse. Decidimos intentar descifrar el código de la leyenda más influyente de la historia. Tenemos dos archivos. El primer paso era analizar ambos, uno a la vez, exactamente como lo hizo el Axioma. Primero, el archivo alfa, que usa como fuente los Evangelios. Estos fueron escritos décadas después de los eventos, por testigos o por seguidores de esos testigos. El Axioma clasifica esta fuente como un relato escrito después de los hechos, con un alto nivel de interpretación personal. El sistema notó de inmediato que las cuatro versiones no son idénticas, pero todas forman un único núcleo de sentido. Los marcadores clave de este archivo son Hijo de Dios, sacrificio y resurrección. La imagen que surge aquí es la de Dios en un cuerpo humano, un Dios que voluntariamente pasa por la muerte para cumplir un plan mayor. Ahora, el archivo beta, que usa como fuente el Corán, escrito unos 6 siglos después. El Axioma clasifica esta fuente de una forma completamente diferente. Es una historia que corrige a la anterior. Era un texto que no solo contaba su propia historia, sino que activamente decía que las versiones anteriores fueron distorsionadas. Se posiciona como la versión final y corregida de la verdad. Los marcadores clave aquí son otros: profeta, siervo de Dios y ascensión. La imagen que surge es la de un hombre mortal, salvado por Dios de una muerte humillante. El Axioma ejecutó el primer análisis comparativo para encontrar puntos en común. El resultado fue impactante. Casi no había. Sí, el nombre de la madre es el mismo. Sí, el nacimiento milagroso sin un padre es un hecho en ambos. Pero el análisis del Axioma mostró que incluso esos elementos comunes sirven a propósitos opuestos.
El sistema emitió una alerta: detectada incompatibilidad fundamental de datos. Intentar fusionar estos dos archivos llevaría a un colapso lógico. El Jesús del archivo alfa y el Isa del archivo beta eran más que interpretaciones diferentes. Eran dos entidades. El sistema comenzó por lo básico: el análisis lingüístico. En los evangelios, las palabras más usadas por él son reino de los cielos, Padre, amor. En el Corán, los discursos de Isa están dominados por Alá, adoración, señal. El análisis del axioma fue brutal. La probabilidad de que estos dos conjuntos de discursos pertenezcan a la misma persona es menor al 1%. Esto era solo el comienzo. La máquina pasó entonces a analizar la estructura de la historia. El camino de Jesús en los evangelios dibujaba un arco trágico, mientras que el de Isa en el Corán formaba un arco heroico. Una historia se enfoca en la salvación a través del sacrificio, mientras que la otra se enfoca en la salvación del sacrificio. La grieta era real. Ahora necesitábamos encontrar dónde comenzó. Nuestra investigación va a comenzar por el comienzo de todo, el milagro que, irónicamente, se convirtió en la primera piedra de la división, el nacimiento virginal. Teníamos el punto de partida: dos archivos de datos sobre la misma figura, archivo alfa y archivo beta, que el axioma marcó como fundamentalmente incompatibles. Estamos parados al borde del abismo que separa estas dos versiones de la realidad. Era hora de dar el primer paso hacia dentro de esa fisura, comenzando por el comienzo. El análisis comenzaría por el evento que, a primera vista, debería ser el puente perfecto entre las dos narrativas. Pero en realidad, funcionó como la primera carga explosiva en los cimientos de todo. Hablamos del nacimiento. Ambas tradiciones, cristiana e islámica, coinciden en una afirmación impresionante. Este hombre nació de una virgen. Un milagro. Parece ser un terreno común, un hecho innegable aceptado por ambos lados. Pero esa es una ilusión peligrosa. Cargamos en el axioma todos los textos referentes a su nacimiento. Los relatos de los evangelios de Mateo y Lucas y las suras del Corán, Mariam y la familia de Imrán. El sistema inmediatamente marcó este conjunto de datos como una anomalía crítica. El análisis fue claro. No estábamos mirando el mismo milagro descrito de dos formas. Eran dos milagros fundamentalmente diferentes, que sirven a propósitos diametralmente opuestos. Para descubrir cómo el mismo concepto creaba dos verdades opuestas, era preciso diseccionar cada versión. Comenzando por el archivo alfa, los evangelios. Aquí, la historia del nacimiento no es solo una nota biográfica, es el comienzo de la historia que explica toda la fe. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, la historia comienza. El arcángel Gabriel se aparece a la joven María en Nazaret. Sus palabras definen la naturaleza del niño. Dice que el niño será llamado Hijo del Altísimo. Y cuando María, naturalmente, pregunta cómo es posible eso, el ángel entrega la frase clave: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El axioma analizó este diálogo e identificó su función principal. Aquí, el milagro del nacimiento es la forma en que Dios se hace hombre. El milagro dejaba de ser un simple acto de creación para convertirse en un acto de descenso. El objetivo de este milagro es establecer quién era Jesús en su esencia, desde el primer segundo. Era presentado no como un hombre a ser elegido, sino como el propio Dios hecho hombre. El nacimiento virginal es el evento necesario para romper la cadena de la descendencia humana e introducir en nuestro mundo algo de naturaleza completamente diferente. El Evangelio de Mateo refuerza esta imagen. El ángel le dice a José que no tenga miedo, pues lo que en ella fue engendrado del Espíritu Santo es. El nombre que debe recibir es Jesús, que significa Dios salva. El motivo es claro: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión está ligada a su naturaleza única, incluso antes de nacer. El axioma resume el análisis del archivo alfa. El nacimiento virginal era la herramienta indispensable para explicar la paradoja del Dios hombre. Sin este milagro,
toda la idea del sacrificio por la humanidad pierde su base lógica. Al abrir el archivo beta, el Corán, nos preparamos para ver cómo exactamente la misma pieza de la trama puede ser girada 180 grados. La 19ª sura del Corán lleva el nombre de ella, Maryam. La historia comienza de forma parecida. Un ángel se aparece a ella y le anuncia el regalo de un niño puro. Su reacción también es de asombro, pero la respuesta del ángel es la clave para toda la comprensión islámica de este milagro. Él dice: «Así dijo tu Señor, eso para mí es fácil, y haremos de él una señal para los hombres». Al analizar esta frase, el axioma detectó inmediatamente el cambio fundamental. El énfasis cambia totalmente de la naturaleza de aquel que nace al poder de aquel que crea. El milagro allí servía como prueba, no de la divinidad de Isa, sino de la omnipotencia de Alá. Es una señal, una demostración de que la voluntad de Dios no está limitada por las leyes de la naturaleza. El Corán, inclusive, usa la lógica para destruir cualquier argumento sobre la divinidad de Isa. La comparación es directa. Para Dios, Isa es como Adán. Él lo creó del polvo y dijo: «Sé», y fue. La lógica es simple. Si la creación milagrosa de Adán, sin padre ni madre, no lo convierte en un Dios, entonces el nacimiento milagroso de Isa, sin un padre, tampoco lo convierte en uno. El texto aún asesta un golpe final. En la escena más dramática, Maryam regresa a su pueblo con el bebé. Ellos la acusan. Siguiendo una orden divina, ella solo señala al niño en la cuna, y el bebé habla. La primera frase de Isa, en el archivo beta, define toda su esencia. «En verdad, soy el siervo de Alá. Él me dio el libro y me hizo profeta». Piensa en esto. La primera cosa que hace es definir su estatus: siervo de Alá. No hijo de Dios, no salvador. Un siervo y un profeta que recibirá un libro. Aquí vemos cómo el mismo evento fue usado de maneras completamente diferentes. Mientras el sistema cristiano usaba el evento para establecer la naturaleza divina del héroe, el sistema islámico lo usaba para establecer el poder absoluto de Dios y la naturaleza humana del profeta. Esto es necesario para reafirmar el monoteísmo. El axioma visualiza esto como dos trayectorias lanzadas desde el mismo punto, pero en direcciones opuestas. El vector alfa apunta hacia la crucifixión, hacia la idea de un Dios que sufre. El vector beta apunta hacia el cielo, hacia la idea de un hombre que es salvado por Dios. Ese impulso inicial, dado en el momento del nacimiento, es tan poderoso que define no solo quiénes eran, sino qué vinieron a decir. La palabra crea el mundo. Cada frase dicha por un líder define la realidad para quien lo sigue. El axioma ya había identificado dos naturalezas fundamentalmente diferentes creadas en el momento del nacimiento. Uno era el Dios hombre, el otro, el profeta humano. Si su naturaleza es tan diferente, sus palabras no pueden ser las mismas. No puede ser la misma música tocada en dos ritmos diferentes. Tienen que ser dos sinfonías separadas, escritas para públicos diferentes, con objetivos diferentes. Para probar esto, activamos uno de los protocolos más complejos del axioma. Le instruimos que ejecutara un análisis profundo de todas las frases, parábolas, sermones y mandatos atribuidos a Jesús en el archivo alfa y a Isa en el archivo beta. La tarea no era solo listar los tópicos, era descubrir la matriz de enseñanza, entender la arquitectura del mensaje, ver qué mundo exactamente estaban construyendo sus palabras. Los resultados mostraron dos visiones del mundo incompatibles. Comenzando por el archivo alfa, los evangelios. Cuando el axioma procesó este conjunto de datos, identificó tres pilares centrales que sostienen todo el mensaje. El primer y más importante pilar es el reino de los cielos, o reino de Dios. Esta frase aparece decenas de veces. ¿Pero qué significa? El análisis del sistema muestra que no es un lugar en el mapa, ni un nuevo gobierno. Es un concepto confuso, casi paradójico. En un momento, Jesús dice que el reino está cerca, o está dentro de vosotros,
Es algo que puede ser accedido aquí y ahora a través de un cambio interno. En otro momento, enseña a rezar, venga tu reino, hablando sobre un evento futuro. El axioma clasifica esto como una realidad dinámica. Era más que un simple conjunto de reglas, era el proyecto de una nueva forma de existir que exige una transformación radical de la persona. Pero ¿cómo entrar en ese reino? La respuesta estaba en el segundo pilar, el amor. Y no cualquier amor, sino un amor sacrificial e incondicional. Jesús toma los antiguos mandamientos, ama a Dios y ama al próximo, y dice que toda la ley depende de eso. Él hacía más que añadir una regla. Cambiaba todo el sistema operativo. El foco cambia de la obediencia externa al estado interno del corazón. Y Él lleva esto a un límite impactante. Amen a sus enemigos. El análisis del axioma define esto como un principio de ruptura de ciclo. Es un llamado para salir de la lógica del ojo por ojo, para responder al mal con un bien ilógico. El tercer pilar es la relación única del propio Jesús con Dios. Él lo llama constantemente Padre. Para los oyentes de la época, esto era una audacia sin tamaño. El análisis de contexto muestra que la palabra Padre sobrepasa el respeto, convirtiéndose en una declaración de intimidad, de unidad. Yo y el Padre somos uno, dice. Él deja de ser solo un maestro que habla sobre el reino y se convierte en la propia puerta hacia el reino. Y finalmente, el método de enseñanza. Él habla casi exclusivamente por parábolas, historias confusas sobre semillas, hijos perdidos, trabajadores de la viña. ¿Por qué no hablar claramente? Él mismo explica que las historias sirven como un filtro, esconden el significado de quien no está buscando, pero lo revelan para quien está con el corazón abierto. La parábola exige que el oyente trabaje para encontrar el sentido. Girando 180 grados, abrimos el archivo beta, el Corán. Buscamos las frases atribuidas a Isa, hijo de Mariam. El axioma ejecuta el mismo algoritmo de análisis, y lo que surge es una matriz completamente diferente. El primer y absoluto pilar de la enseñanza de Isa es el Tawhid. Es la palabra árabe para el monoteísmo más puro y absoluto. Si en los evangelios el tema principal era el reino, aquí es la unicidad de Dios. El análisis del sistema muestra que la mayor parte de las frases de Isa es una afirmación feroz de este principio y, más importante, una negación directa de la doctrina cristiana. Él repite varias veces: en verdad, Alá es mi Señor y vuestro Señor. Adoradle, pues. Él niega explícitamente lo que los cristianos dicen sobre él. El Mesías dijo: «Oh, hijos de Israel, adorad a Alá, mi Señor y vuestro Señor». No hay misterio aquí. Es una declaración directa, casi jurídica. Su misión principal allí no era abrir un nuevo reino, sino corregir un error teológico. El segundo pilar es la ley. Si en el archivo alfa Jesús parecía cambiar la ley con el amor, en el archivo beta, Isa viene para confirmarla. Él dice que vino para confirmar la Torá que vino antes de mí. Él es un eslabón en la cadena. Su función parecía ser la de restaurar y confirmar las revelaciones anteriores, no la de transformar. El tercer pilar es el estatus del propio Isa. Si en los evangelios Él es el Hijo, en el Corán Él es el siervo y mensajero. Esto se recalca en todas las páginas. Su primera palabra en la cuna, como vimos, fue «Yo soy el siervo de Alá». Y finalmente, el método. En el Corán, Isa no cuenta ni una sola parábola. Ninguna. Su habla se compone de sermones directos, órdenes y avisos. Habla como un legislador. Temed a Alá y obedecedme. El axioma clasifica esto como transmisión directa de datos. El espacio para la interpretación es cero. El mensaje necesitaba ser lo más claro posible, porque la salvación depende de la obediencia a Él. Dos matrices, dos proyectos de realidad. Una realidad estaba construida sobre la paradoja y el misterio, la otra sobre la claridad y la ley. Van más allá de ser solo diferentes. Crean dos tipos diferentes de personas. Entendimos quiénes eran por naturaleza. Ahora entendemos lo que enseñaron, pero las palabras
incluso las más fuertes, necesitan ser apoyadas por acciones. Y ambos archivos dicen que Él hizo cosas increíbles. Curó ciegos, resucitó muertos. Parece que finalmente encontramos un punto en común, pero nuestro análisis muestra que esta es otra trampa. Las palabras son proyectos. Las enseñanzas son la arquitectura. Pero todo proyecto, no importa cuán genial, sigue siendo solo teoría si no es confirmado por la fuerza de cambiar la propia realidad. Esa fuerza es el milagro. Curar a un enfermo, resucitar a un muerto, tener poder sobre la naturaleza. En cualquier historia sagrada, estos son los sellos de autenticidad. Son la prueba de que el mensajero tiene autoridad de una instancia superior. Y en las historias de Jesús e Isa, los milagros son centrales. A primera vista, este parece ser el punto de encuentro más sólido entre los dos archivos. Ambos textos afirman que Él curó a ciegos de nacimiento, limpió a leprosos y trajo muertos de vuelta a la vida. Parece que finalmente encontramos un terreno común, una evidencia que nadie puede negar. Pero como el axioma nos mostró, esta es la ilusión más traicionera de todas. Activamos el protocolo vector del milagro. La máquina recibió la orden de no solo catalogar los actos sobrenaturales. Debía analizar su función, el público y, lo más importante, el objetivo final. El axioma necesitaba responder a una única pregunta: ¿qué exactamente prueban estos milagros? La respuesta que el sistema retornó destruyó de una vez por todas el mito de un fundamento común. El análisis mostró que los milagros en el archivo alfa y en el archivo beta son dos herramientas diferentes, trabajando en direcciones opuestas. Son dos vectores de fuerza que comienzan en el mismo punto, pero apuntan a polos opuestos del universo. Sumergiéndonos en el archivo alfa, los evangelios. El axioma analizó las decenas de milagros descritos e inmediatamente identificó un patrón que se repite. El sistema llamó a este patrón autoridad soberana. Veamos los ejemplos clásicos. Cuando Jesús cura a un leproso, no necesita una larga oración, pidiendo a Dios la fuerza. Él dice de forma simple y directa: quiero, sé limpio. Cuando le ordena a un paralítico que ande, le dice: a ti te digo, levántate. Cuando calma una tempestad que aterrorizaba a pescadores experimentados, no se dirige a Dios, se dirige a la propia naturaleza. Cálmate. Sus seguidores, en pánico, se preguntan unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa pregunta es la clave de todo. El análisis del axioma es claro. Los milagros en los evangelios no son solo una demostración de apoyo divino, son actos de manifestación directa de su propia naturaleza divina. Su postura era la del dueño, no la de un suplicante. Él no le pide a Dios que cambie la realidad. Él mismo la cambia con su propia palabra. El análisis lingüístico de estas escenas muestra que Él usa el lenguaje de un maestro, no de un intermediario. El objetivo de los actos va más allá de simplemente ayudar a quien sufre. El objetivo es provocar en los otros la pregunta: ¿quién es Él? El sistema también encontró una conexión directa entre sus milagros y su enseñanza sobre el reino de Dios. Los milagros son manifestaciones visibles de aquella nueva realidad que Él estaba anunciando. Él habla sobre el perdón de los pecados y enseguida cura a un paralítico diciendo: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? La curación allí es la prueba física de que Él tenía autoridad espiritual. El vector de cada milagro en el archivo alfa apunta directamente hacia Él, hacia Jesús, como la fuente del poder, aplicando este mismo análisis al archivo beta, el Corán. Aquí también encontramos la mención a los milagros de Isa. Él curó a ciegos y leprosos, resucitó muertos, creó pájaros de barro y sopló vida en ellos. La lista impresiona. Pero en cuanto el axioma comenzó a analizar el contexto, el sistema emitió una alerta crítica. Junto a cada, absolutamente cada, mención de un milagro, existe un marcador lingüístico. Una frase corta pero que lo cambia todo, estaba allí. La frase era bi-idnillah, con el permiso de Alá. Esta frase
Es un dispositivo de seguridad teológico que altera completamente la naturaleza de lo que está sucediendo. Si en los evangelios Jesús actúa por voluntad propia, en el Corán, Isa es solo un instrumento obediente en las manos de Dios. Él es un conductor de la fuerza divina, pero nunca su fuente. El Corán repite esta idea sin parar. Siempre que sus milagros son listados, el texto inmediatamente refuerza la idea, diciendo: «Yo curo al ciego y al leproso, y resucito a los muertos, con el permiso de Alá». Esto está lejos de ser un detalle, es la base de todo. El milagro no engrandece al profeta como individuo, engrandece al Dios que actúa a través del profeta. La función de los milagros en el Corán es puramente de autenticación. Son señales, pruebas, las credenciales que el profeta presenta a su pueblo. Es la respuesta a la petición de ellos. Si has venido con una señal, muéstrala. Isa muestra los milagros para que ellos creyeran en su misión, y no solo en él. El vector de cada milagro en el archivo beta no apunta hacia Isa, pasa directo a través de él, apuntando hacia arriba, hacia el Dios distante y todopoderoso. Estamos viendo dos mecanismos opuestos. El axioma visualiza esto de la siguiente forma. En el archivo alfa, el milagro es una luz que ilumina al propio Jesús, mostrando que Él es la fuente. En el archivo beta, la luz pasa a través de Isa como un lente, iluminando solo la fuente distante, Dios. Los milagros en los evangelios construían la idea del Dios hombre, mientras que en el Corán defendían la idea del Dios único. Y esta diferencia fundamental en el vector del poder nos lleva sin escapatoria al punto final de la división, al evento que se convirtió en el corazón de una fe y en la piedra de tropiezo para la otra. Si Jesús era Dios al mando, su confrontación con el mundo tenía que terminar en un sacrificio. Pero si Isa era solo un profeta amado, protegido por un Dios todopoderoso, ¿cómo podría ese Dios permitir que fuera humillado y ejecutado? La lógica del Corán dice que eso nunca sucedería. Llegábamos así al borde del abismo para analizar el evento Gólgota, la crucifixión contra la sustitución. Es el punto desde donde no hay retorno. Hemos viajado lejos, analizamos la naturaleza de quién era Él en el nacimiento, desmontamos la arquitectura de sus palabras y definimos el verdadero vector de sus milagros. Cada paso que dimos con el axioma solo ensanchó la fisura entre los dos archivos. Hasta aquel punto, el análisis lidió con diferencias de interpretación, de énfasis, de lógica interna. Pero allí, la interpretación terminaba. Estamos ante el evento que no es solo un detalle de la historia. Es el punto de ruptura total. Es el agujero negro narrativo que absorbe todos los significados anteriores y los expele en dos realidades completamente incompatibles. Estamos hablando del Gólgota, el monte fuera de los muros de Jerusalén, las tres cruces. Lo que sucedió allí, o lo que, según el otro archivo, no sucedió de ninguna forma, es el divisor de aguas final. Es el punto de absoluta divergencia. Activamos el protocolo más crítico de nuestra investigación, el evento Gólgota. Cargamos en el axioma todas las descripciones de la pasión venidas de los evangelios y los versículos específicos del Corán que hablan sobre esos eventos. La orden no fue analizar la historia, sino la lógica. Cómo este evento central o su ausencia cambia toda la estructura de la historia y el propósito del héroe. La versión del archivo alfa comienza así. Aquí, la crucifixión, la muerte y la resurrección no son un accidente trágico, no eran un fracaso de la misión, eran la misión. El axioma analizó todo el camino de Jesús en los evangelios y concluyó que cada palabra y cada milagro eran una preparación para este acto final. Él se lo dijo a sus seguidores varias veces, que él debía sufrir, ser muerto y resucitar al tercer día. El sistema destaca la escena en el jardín de Getsemaní, la noche anterior. Es un momento de agonía. Jesús, sabiendo lo que está por venir, reza: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El axioma clasifica este momento como la aceptación consciente de la necesidad trágica. Él no está rezando por un rescate. Él reza por fuerza,
para soportar lo que debe hacerse. Y entonces, la propia cruz, las horas de tortura y humillación. Su grito final, que en el Evangelio de Juan es «consumado es». ¿Qué estaba consumado? El axioma analiza esto como el marcador final de conclusión de la misión. El objetivo fue alcanzado. El sacrificio fue hecho. De acuerdo con el análisis del sistema, la muerte de Jesús en la cruz, en el archivo alfa, deja de ser un asesinato y se convierte en un sacrificio. Es el pago por la deuda de la humanidad. El axioma ejecutó una simulación. Si remueves la crucifixión de los evangelios, toda la estructura lógica se desmorona. Sin la muerte no hay pago. Sin el pago no hay salvación. Y la resurrección, que viene después de la muerte, es la prueba de que el sacrificio fue aceptado. Es el sello divino de aprobación en todo el proyecto. Muerte y resurrección son las dos caras de la misma moneda. Es el corazón del archivo alfa. Paramos todo y abrimos el archivo beta, el Corán. Aquí el texto habla con una claridad fría, casi jurídica, como si estuviera emitiendo una corrección oficial. Hablando de los enemigos de Isa, el Corán dice que ellos se jactaban. Nosotros matamos al Mesías, Isa, hijo de Mariam, el mensajero de Alá. E inmediatamente después viene la corrección devastadora. Pero no lo mataron, ni lo crucificaron, sino que eso les pareció. No lo mataron, con certeza. Por el contrario, Alá lo elevó hacia sí. Fin de la historia. O mejor, el fin de aquella historia y el comienzo de una completely diferente. El axioma analizó este fragmento y lo definió como un acto de rectificación teológica. El Corán no debate los detalles de la crucifixión, niega el hecho en sí. La frase «eso les pareció» es la clave. La mayoría de los teólogos islámicos interpreta esto literalmente. Hubo una sustitución. Dios hizo que otra persona, tal vez Judas, tal vez Simón, se pareciera exactamente a Isa. Y fue ese doble quien fue crucificado, mientras el verdadero profeta era llevado al cielo, vivo. ¿Por qué esto era tan necesario? ¿Por qué en este sistema operativo la crucifixión es imposible? El axioma apunta a un conflicto fundamental de atributos. En el Islam, uno de los principales atributos de Dios es Al-Aziz, el Todopoderoso, el Victorioso. La lógica del Corán es, ¿cómo podría un Dios todopoderoso y amoroso permitir que su mensajero amado fuera capturado, torturado y ejecutado? Para esta lógica, eso no demostraría sabiduría, sino debilidad divina. Sería una derrota, no una victoria. En este sistema, salvar al profeta era una cuestión de honor para el propio Dios. El evento que en el archivo alfa es la señal máxima del amor de Dios, entregar al Hijo. En el archivo beta sería la señal máxima de la injusticia de Dios, abandonar a su siervo. El archivo beta, por eso, ofrecía un final completamente diferente. El final no es una tragedia seguida de triunfo, sino una pura operación de rescate. En vez de la cruz, la ascensión. En vez de la muerte, la vida. Isa no muere, es llevado al cielo vivo, y eso cambia su papel en el futuro. En el archivo alfa, Jesús ya hizo su trabajo y volverá como juez. En el archivo beta, la misión de Isa está en pausa. Él fue salvado para regresar a la tierra antes del fin de los tiempos, matar al anticristo, el Dajjal, y entonces, sí, vivir una vida humana normal y morir de causas naturales. El axioma montó la tabla final. El camino alfa muestra muerte real, sacrificio y resurrección. El camino beta muestra muerte ilusoria, rescate y ascensión. Esta es la bifurcación, el punto desde donde las dos historias se separan para siempre. Pero esta diferencia no cambia solo el final, cambia retroactivamente al propio héroe. ¿Qué tipo de hombre camina voluntariamente hacia la tortura? ¿Y qué tipo de profeta actúa sabiendo que, en el último segundo, una fuerza divina lo salvará? Sus almas no pueden ser las mismas. Estábamos parados al borde de aquel abismo. El evento Gólgota. De un lado, un sacrificio real. Del otro, un rescate divino. La conclusión del axioma.
fue que estos dos finales exigen dos héroes diferentes. Sus almas no pueden ser las mismas. Pero ¿hasta qué punto son diferentes? ¿Qué necesita sentir una persona para caminar voluntariamente hacia su propia ejecución? ¿Y cómo actúa un hombre que sabe con certeza absoluta que Dios no permitirá que ni un solo cabello suyo sea lastimado? Las dos historias no pueden pertenecer a la misma persona. Para probar esto, activamos el protocolo de análisis psicolingüístico del axioma. El objetivo no era lo que hicieron, sino lo que sentían. El sistema debía construir dos perfiles psicológicos basados en sus palabras, reacciones y momentos de crisis. En el archivo alfa, los evangelios, el resultado fue sorprendente. La característica principal de Jesús en este archivo es la tensión. Una tensión constante y dolorosa entre sus naturalezas divina y humana. Está lejos de ser un avatar calmado. Es una persona viva, que siente y sufre. El sistema marcó emociones clave. Primero, la ira. La escena en que expulsa a los mercaderes del templo no es un acto frío, tanto así que hace un látigo de cuerdas y vuelca las mesas. El axioma clasifica esto como ira de propietario. No parecía solo molesto con reglas rotas, sino que reaccionaba como un hijo que ve la casa de su padre siendo profanada. Segundo, la tristeza y las lágrimas. El episodio de la muerte de Lázaro. Jesús sabe que va a resucitarlo en minutos. Entonces, ¿por qué llora? El texto dice que él se conmovió profundamente. El axioma define esto como empatía radical. En aquel momento, él no actúa como el Dios que va a hacer un milagro. Él es el hombre en luto, sintiendo el dolor de la pérdida junto con sus amigos. Y el marcador más fuerte, el miedo, el Getsemaní. Sus palabras: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Él reza para que la copa sea apartada. Es el grito de la naturaleza humana que huye del dolor. Es exactamente ese conflicto interno lo que da valor a su sacrificio. Si él fuera a la cruz como un robot, sin miedo, no habría sacrificio. Es su terror humano lo que convierte su obediencia en un acto de valentía. El perfil alfa es el del Dios sufriente. Ahora abrimos el archivo beta, el Corán, Tuna, y le pedimos al axioma el perfil de Isa. El resultado es un contraste absoluto. El sistema no encontró ninguno de esos marcadores emocionales. Ninguna ira en el templo, ninguna lágrima por un amigo, ningún miedo antes de la captura. El perfil de Isa se define por una única cualidad: certeza inquebrantable. Desde su primera frase en la cuna, «Yo soy el siervo de Alá», él es presentado como alguien que sabe exactamente quién es y cuál es su misión. Él nunca duda. Él nunca muestra debilidad. Es el mensajero perfecto, el conductor puro de la voluntad divina. Su psicología es la de un vencedor. Él confronta a sus enemigos sabiendo que está bajo protección total y absoluta. Él no teme a la muerte porque sabe que ella no vendrá. El perfil beta es el del profeta inquebrantable. Un líder se define por quien lo sigue. Activamos el siguiente protocolo. Clúster apóstoles. ¿Cómo eran los equipos de estos dos líderes? En el archivo alfa, el equipo de Jesús, los 12 apóstoles, es un retrato del fracaso. El axioma analizó su comportamiento. Eran definidos por sus fallas. Estaba la incomprensión crónica, pues hasta el fin creían que el reino era político. Estaba la cobardía, pues cuando llegó la guardia, todos lo abandonaron y huyeron. Y por último, la traición, con Judas. El propio Pedro, el líder, niega conocerlo 3 veces. ¿Por qué Jesús elegiría un equipo tan disfuncional? El análisis del axioma muestra que ese es el punto. Ellos son el material humano quebrado. El verdadero milagro es lo que sucede después de la resurrección, cuando esos mismos hombres cobardes y confusos se transforman en mártires que pusieron el mundo de cabeza. El equipo alfa es la prueba de la gracia. Ahora, el archivo beta, los seguidores de Isa, los jaguariyún o ayudantes. El axioma no encuentra ninguna falla. Son anónimos, actuando como un grupo único y leal. Cuando Isa pregunta, ¿quiénes serán mis ayudantes en el camino de Alá?, la respuesta es inmediata y unánime. Nosotros somos los ayudantes de Alá. Creemos en él.
No hay peleas por poder, no hay cobardía y sobre todo, no hay traición. La idea de que un traidor pudiera estar en el círculo íntimo de un profeta protegido por Dios es lógicamente imposible en este sistema. El equipo beta es el modelo de la fe. 2 equipos, 2 funciones. El Dios sufriente necesita pecadores para salvar. El profeta inquebrantable necesita creyentes perfectos para servir de ejemplo. Desmontamos las 2 máquinas, pieza por pieza. Vimos cómo funcionan. Analizamos el nacimiento, las enseñanzas, el vector de los milagros, el evento imposible del Gólgota y el alma de los hombres que ellos atrajeron. Vimos cómo el archivo alfa y el archivo beta son 2 realidades paralelas que no pueden tocarse. Era el momento del montaje final. Pedimos al axioma que ejecutara 2 simulaciones completas, lado a lado. 2 caminos, de comienzo a fin. En el primero, el camino alfa, la historia comienza en la oscuridad de un establo. Un Dios se vuelve hombre. Su vida es una paradoja. Habla de un reino que no es de este mundo. Usa parábolas confusas y llama a Dios Padre. Él cura con su propia autoridad. Él sabe que vino para morir. Él camina hacia el Getsemaní y acepta su destino, incluso con miedo. Él es clavado en la cruz, experimenta la separación total y muere. La misión está cumplida. 3 días después, la tumba está vacía. Él ha resucitado. Es el camino del descenso, del sacrificio y de la victoria sobre la muerte. En el segundo, el camino beta, la historia comienza bajo una palmera solitaria. Un milagro sucede para probar el poder de Dios. El niño, Isa, habla en la cuna y su primera palabra es siervo. Él crece y su mensaje es cristalino, sin parábolas. Él confirma la ley. Él cura enfermos, pero siempre repite, con el permiso de Alá. Es un profeta inquebrantable. Sus enemigos planean matarlo, pero ellos están siendo engañados. En el último segundo, Dios interviene. El rostro de Isa es puesto en otro hombre, y es ese doble quien es crucificado. El verdadero profeta es rescatado, llevado al cielo vivo. Es el camino de la lealtad, de la prueba y de la salvación divina. Las 2 simulaciones están concluidas. 2 caminos, 2 historias perfectas. Esto llevaba de vuelta a la pregunta del inicio, la pregunta que motivó toda esta investigación. El axioma analizó ambos. ¿Cuál de ellos tenía el camino correcto? Estábamos en la línea de llegada. El veredicto final del axioma fue: la pregunta está equivocada. Preguntar cuál camino es el correcto es como preguntar qué es más correcto, un martillo o un bisturí. La respuesta obvia es que depende de la tarea. Uno fue hecho para romper, el otro fue hecho para curar. No pueden ser juzgados en la misma escala. Su corrección se define por el problema que fueron diseñados para resolver. La síntesis final del axioma mostró que el archivo alfa y el archivo beta eran, en verdad, 2 herramientas diferentes, creadas para resolver 2 problemas humanos completamente diferentes, y no 2 versiones competidoras de la misma ruta. El problema alfa puede definirse así: el problema del mundo cristiano. El análisis del axioma se remonta a la historia de Adán. La humanidad no habría cometido solo un error. Habría habido una ruptura fundamental. Un abismo se abrió entre un creador perfecto y una creación corrompida. El hombre está, por naturaleza, separado de Dios. Ningún esfuerzo, ninguna buena acción, ninguna obediencia a la ley puede construir un puente sobre ese abismo. El problema es la separación. ¿Qué herramienta resuelve esto? En ese escenario, un profesor no resolvería. Se necesitaría un puente. Necesitas algo que pueda ser al mismo tiempo ambos lados, divino y humano. El camino de Jesús en el archivo alfa es la construcción de ese puente. Es por eso que tenía que ser Dios hombre. Es por eso que tenía que morir. Aquel sacrificio era el precio para cerrar el abismo. El camino alfa es la solución perfecta para el problema de la ruptura. Ahora, el problema beta, el problema del mundo islámico. El axioma analiza la historia de Adán en el Corán. La imagen es totalmente diferente. Adán comete un error, sí,
pero se arrepiente inmediatamente y Dios lo perdona. No hay ruptura fundamental, no hay pecado original. La naturaleza humana no está corrompida, es solo débil y, sobre todo, olvidadiza. El problema fundamental de la humanidad allí era el olvido, no la separación. La gente simplemente olvida el camino correcto. ¿Qué herramienta resuelve esto? Aquí, la solución no es un puente, porque no hay abismo. Necesitas un guía, una señal. Alguien que venga una y otra vez a recordarle a la humanidad el camino que perdió. El camino de Isa en el archivo beta es la herramienta perfecta para esto. Él es humano, para que pueda ser un ejemplo. Él es protegido por Dios, para probar que el mensaje es verdadero. Su misión era corregir el olvido, no pagar por un pecado. El camino beta es la solución perfecta para el problema del olvido. Este es el veredicto final. El axioma concluyó que estamos mirando dos sistemas perfectos, pero incompatibles. El camino alfa es la cirugía radical necesaria para salvar a un paciente moribundo. El camino beta es la terapia a largo plazo para mantener saludable a un paciente que siempre se olvida de tomar el remedio. Discutir cuál de ellos es el correcto resultaba inútil. Todo depende del diagnóstico. El conflicto no surge porque una de las historias es falsa. El conflicto existe porque ambas dieron diagnósticos diferentes para la condición humana. Nuestra investigación ha terminado. No encontramos el camino correcto. Encontramos dos. El axioma proporcionó los datos. La arquitectura oculta de las dos mayores historias jamás contadas está expuesta. Ahora, la verdadera cuestión no es aquella que el sistema respondió. La verdadera cuestión es para ti. ¿Necesitas un puente o un guía? El axioma completó su tarea. La elección es tuya. Si te gustó este relato, tu suscripción al canal nos ayuda a continuar investigando temas como este. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el asunto en los comentarios y saber desde qué ciudad nos acompañas. Te agradezco tu compañía hasta el fin.